Así, en 1604, el rey Felipe III convocó las Cortes del Reino para pedirles dinero, y a pesar de que la economía estaba muy maltrecha, se lo concedieron, aunque en principio también consiguieron que aplazara la expulsión de los moriscos, sobre los que descansaba buena parte de la economía del reino. En 1609, 5 años después, bajo la presión de un clero intolerante y una aristocracia castellana mucho más influyente que la nuestra, los moriscos fueron expulsados. El reino perdió 1/3 de su población y las consecuencias no se hicieron esperar. Gravísimos problemas de suministros, inflación galopante, impago de censos y finalmente la quiebra de la tabla de cambios, es decir, la ruina absoluta del reino y de su capital, ruina de la que tardó más de un siglo en recuperarse. Y viene a mi memoria un muy bonito pueblo de la provincia hoy de Alicante, cerca de Salón, en la serranía, cerquita también relativamente de Javea, que se llama Alcalalí. Alcalalí tiene una plaza preciosa, donde con un reloj de sol, aunque no me viene al caso, me encantan los relojes de sol cuando están bien hechos y además muy bien estructurados como el de Alcalalí. Pero en la portada de la iglesia hay una lápida, hablando de esta expulsión de 1609, después de la cual en el pueblo quedaron 3 habitantes, 3. Y entonces llegó lo peor. Con el reino de Valencia arruinado, vino su sucesor, Felipe IV, a convocar nuevas Cortes de la Corona de Aragón en 1626. Los aragoneses fueron convocados en Barbastro, los catalanes fueron convocados en Lleida y los valencianos en Monzón, que ni estaba ni está en territorio valenciano. No importó. El rey no quiso desplazarse hasta Valencia, cuyos fueros además se había negado a jurar. Una delegación valenciana fue a protestar por esa discriminación respecto a catalanes y aragoneses, y la contestación del conde duque de Olivares se hizo famosa y pasó a la historia. Es que tenemos a los valencianos por gente muelle. Bien, y es aquí donde comienza una triste historia que perdura hasta el día de hoy, porque las Cortes se celebraron en Monzón. Los impuestos se pagaron, a pesar de la ruina, y el régimen foral nuestro quedó ya tocado de muerte. Y peor aún, los aragoneses resistieron bastante bien. Los catalanes se negaron a celebrar sus Cortes en Lleida e hicieron ir al rey hasta Barcelona, donde le dijeron a casi todo que no. Bien pudo decirse aquello de con los valencianos lo que querré, con los aragoneses lo que podré y con los catalanes lo que querrán. Con el decreto de nueva planta, avanzamos un poquito más, con el decreto de nueva planta del 29 de junio de 1707 desaparecen las leyes forales y las Cortes valencianas. Hay cambios en el derecho sucesorio y en el derecho familiar, matrimonial. Todas las disposiciones sobre la huerta y los riegos desaparecen también, puesto que estaban en los fueros. Se trata de un cambio profundo y radical de la organización, usos, costumbres y leyes del Reino de Valencia, que pasa de una época foral a otra centralista de cuño borbónico. Pero el Reino de Valencia pervive, a pesar de esto, como entidad política y administrativa, hasta que el Real Decreto del 30 de noviembre de 1833 establece la división provincial de España. En particular, esto que hizo Javier del Burgo, esta división, en provincias, en 49 provincias y 15 regiones dividió España, apoyándose en una división anterior
poco pintoresca, la del año 1822, puesto que aparecían provincias como Cartagena, Calatayud, Bierzo, Játiva, que fueron naturalmente suprimidas, pero esta historia de la división provincial, esto sí que cambió también radicalmente la cuestión, puesto que ya desaparece el Reino de Valencia como entidad política y administrativa, y son 3 provincias en pie de igualdad las que forman parte ya a partir de ese momento de un Estado centralizador. Esta división, que no tuvo en cuenta suficientemente, en mi opinión, la demarcación natural de nuestro territorio, supuso el alejamiento, la desconfianza y la rivalidad entre ellas.